Hola mis amigos, te tengo otro programa más, otro podcast que te va a encantar. Hoy tengo como invitada especial, muy especial para que la tengas en cuenta y la busques después que termine de este comentario. La doctora Claudia Rodríguez, imagínate, neuropsicóloga. Cógela por ahí. Entonces para ti, para que la vayas conociendo en este programa y la tengas muy presente, vamos a hacer acá un toma y dame, lo que se dice por ahí, y unas preguntas o respuestas para que entiendas. Pero todo lo que tiene que ver con los trastornos del sueño y la parte de neuropsicología. Imagínate, neuropsicología. Eso que dicen por ahí, doctor, yo duermo mal, tengo apneas del sueño y se me olvidan las cosas. ¿Por qué será? ¿Vas a ir para dónde? La neuropsicóloga. Entonces, te tengo varias cositas por decirte y con la doctora también. Y esto es muy importante para que lo tengas en cuenta, ¿vale? No sin antes, ojo, ahí abajito está la campanita, hay que suscribirse para que ahí, tú sabes que con esos likes que tú me mandas o nos mandas a nosotros, hombre, nos sentimos chévere, bacano. Entonces, doctora, muy buenos tardes, muy buenas noches, muy buenos días, porque esto va para a nivel internacional. ¿Yo? Eso decía, aquí nos ven desde China, Europa y todas estas cosas, ¿yo? Porque aquí tenemos hasta traducción simultánea, sí señor, traducción simultánea. Entonces, doctora, cuéntame una cosa. Hombre, para ti, ¿qué es esto, hombre, los trastornos del sueño? ¿Cómo lo relacionas con la neuropsicología? ¿Qué tiene que ver eso con el cerebro? Que yo duerma mal y se me olvidan las cosas o al contrario, me deprimo, tengo ansiedad, tengo depresión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Gracias, doctor Follán. Encantadísima de estar contigo hoy y de poder compartir con todo el público información que sé que es muy valiosa porque estos espacios definitivamente son para aprender. Y hablar de los trastornos del sueño y la neuropsicología es muy importante porque definitivamente el sueño es vital, fundamental en nuestra vida. ¿Qué ocurre cuando no dormimos bien? Pues pasan muchas cosas en nuestro cerebro, empiezan a afectarse muchos de nuestros procesos. ¿Y qué pasa cuando dormimos bien? Pues se favorecen también muchos procesos en nuestro cerebro. Es que mientras dormimos pasan muchas cosas. Así es. Parece que nos quedamos quietos y acostaditos y sin movimiento, pero resulta que durante el sueño nuestro cerebro tiene una cantidad de actividad. Nunca descansa. Nunca descansa y pasan cosas maravillosas que nos llevan, por ejemplo, a la regeneración de nuestras neuronas. Durante el sueño se regeneran neuronas, durante el sueño se consolida toda esa información que recibimos durante el día y se consolida y se procesa para que podamos obtener el aprendizaje. Entonces, en el sueño ocurren cosas maravillosas que nos ayudan a tener unos excelentes procesos cognitivos y también, por supuesto, para que nuestras emociones estén en orden y que nos sintamos bien. O sea, que es muy importante dormir bien. Yo explicaba a los televidentes que cuando uno tiene 4 etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa REM, que en la etapa 3 y etapa REM es donde nosotros descansamos y es donde existe ese regeneramiento de las neuronas. Eso es tan importante para la memoria. Es súper importante porque de hecho hay varias estructuras de nuestro cerebro que durante el sueño precisamente entran en ese proceso de regeneración y nos permiten que esa información llegue, se procese, se consolide y que podamos realmente aprender. El aprendizaje realmente está muy relacionado con un buen dormir y la memoria, por supuesto. Cuando te llega ese paciente al consultorio que te dice, doctora, no duermo bien, tengo meses que no duermo bien y te llega y estoy muy depresivo, peleo mucho con mi esposa, con mis hijos, no amanezco bien, me duermo en el día, o sea, en eso es porque debe haber que no hay un buen regeneramiento neuronal, debe haber otros componentes como que se alteran, ¿no? Sí, definitivamente hay varios factores y cuando llega un paciente refiriendo toda esta sintomatología, yo suelo hacer un abordaje integral.
Ahí nos toca mirar cómo está el paciente en cada una de las áreas de su vida, cómo está su familia, cómo está en su trabajo, cómo están sus emociones, cómo están sus hábitos, que es algo súper importante. Entonces entro ahí a explorar, bueno, y cuéntame a qué hora te acuestas, qué cosas haces antes de dormir, cuáles son tus hábitos de alimentación, qué comes, qué tomas antes de dormir, si practica o no practica algún tipo de actividad deportiva. También le pregunto respecto a sus hábitos, por ejemplo, ¿te gusta leer? Si practicas algún tipo de actividad cognitiva, si estudias, cuál es el tipo de trabajo que desarrollas, porque también está muy visto que ciertos tipos de trabajo pues afectan mucho el sueño. Hablábamos hace un rato, ¿no? Del tema de los turnos, por ejemplo, de las personas que hacen por turnos, que me llega con mucha frecuencia pacientes que refieren que trabajan por turnos y además en esos espacios están encerrados, no ven el sol, pierden la noción del tiempo y por supuesto empiezan entonces una serie de afectaciones a todo nivel. A mí me llega mucho paciente, bastante paciente con trastornos cognitivos, con problemas de memoria, déficit de atención. Y nosotros, además de hacer el estudio de sueño, que es la polisomnografía, un ítem importante, vaya al neuropsicólogo para que le realicen un test de memoria, a ver cómo está su memoria. Cuando llegan ustedes, ¿qué hacen ustedes con ese paciente? ¿Cuáles son los estudios que le hacen? Hacemos varios procesos. Evaluamos todas las áreas cognitivas, entonces evaluamos memoria, pero también evaluamos la atención, la concentración, la velocidad de procesamiento, la función ejecutiva, especialmente cuando llegan con quejas referentes al sueño, pues nos enfocamos mucho en esas funciones, ¿no? Que son las que tal vez más se ven afectadas con los trastornos del sueño. Memoria, atención, función ejecutiva y velocidad de procesamiento. Vemos, por ejemplo, una persona que sufre de insomnio, si es un insomnio crónico, empezamos a notar que se van volviendo muy lentas, ¿no? Empiezan a tener un enlentecimiento en sus respuestas, en su funcionamiento, en la ejecución de las tareas. Entonces nos enfocamos a través de distintos tests que nos permiten entonces identificar cómo está el paciente en cada una de esas áreas y desde allí podemos saber si su funcionamiento es acorde a lo esperado a su edad, a su escolaridad y a su tipo de actividad, o si definitivamente se sale de los parámetros y requiere algún tipo de atención. Ahora que hablas de escolaridad, porque me parece muy importante, porque nosotros los neurólogos cometemos a veces varios errores, porque nosotros mandamos a los pacientes a hacer un test de memoria cuando el paciente no ha hecho ninguna primaria, por lo menos. ¿Cómo se defienden ustedes con ese paciente? Para aquellos que no han estudiado, para aquellos que han hecho solamente bachillerato, que no han pisado la universidad. O sea, hay varios tipos de escalas o de fichas que ustedes tienen para poderle hacer esos estudios a ese paciente, así como, por ejemplo, los ciegos o los que tienen alguna discapacidad auditiva. ¿Ustedes tienen esos test? Sí, de hecho, es algo muy interesante y muy bonito dentro de este trabajo que realizamos desde la neuropsicología, y es que contamos con baterías y con distintas opciones y estrategias para poder acompañar en ese proceso evaluativo a las personas, uno de todas las edades, de distintas escolaridades, incluso de aquellas personas que no tienen una escolarización o no han tenido una escolarización formal. Entonces estas baterías nos dan una gran amplitud, un gran rango para poder atender todo este tipo de pacientes. Entonces no es igual la prueba que se le aplica a una persona analfabeta a una persona, por ejemplo, que tiene un doctorado y que pueden tener las mismas quejas, ¿no? Ambos se quejan de que su memoria está fallando, pero no los podemos evaluar igual, porque la escolaridad es un factor importante y al momento de evaluar, pues debemos tener en cuenta todas esas diferencias. Sí, en eso es importante, para que los pacientes tengan en cuenta que cuando vayan a hacerse unas pruebas, ese tipo de escolaridad, porque hay niños que tampoco han estudiado y ameritan ese tipo de exámenes especiales para eso, porque hay muchos, a veces cuando uno viene el reporte
que la gran mayoría de los reportes es un deterioro cognitivo leve. ¿Sí? Casi todos los tenemos, porque se nos olvidan muchas cosas en este devenir de la actividad diaria que tenemos, tanto trajín que se nos olvidan las cosas. Entonces no es culpa, a nosotros también se nos olvidan las cosas, ojo, ¿eh? Entonces, el hecho que nos salga un deterioro cognitivo leve no significa que tenemos Alzheimer, ¿verdad? Totalmente. O sea, para aquellos, porque en mi consulta, doctor, es que yo tengo Alzheimer, ¿no? Entonces, para que les expliques qué pasa. Y me pasa mucho, sobre todo con pacientes jóvenes, personas pues, de unos rangos de edad entre 35, 45, 50 años, y se acercan bastante preocupados diciendo, yo creo que tengo Alzheimer. Cuéntame por qué crees que tienes Alzheimer. Entonces, no, es que se me están olvidando las cosas, es que me es difícil recordar información del día a día, se me olvida dónde dejé el teléfono, pierdo las llaves del carro, me pasan muchas cosas que creo que tengo Alzheimer, y además me refieren de pronto que tienen un antecedente familiar de enfermedad de Alzheimer. Entonces entramos a hacer toda esa revisión, y hay algo muy importante, y es la historia clínica. Analizar muy bien cuál es esa historia del paciente, cuál es esa historia de vida, lo que te decía ahorita, sus hábitos, y todo lo que ha ocurrido de pronto a través de su proceso de desarrollo, y eso nos permite identificar que realmente la mayoría de las personas que tienen un deterioro cognitivo leve realmente no es asociado a que estén dándose inicio a una enfermedad de Alzheimer o a una enfermedad neurodegenerativa como tal. Pues nos damos cuenta que realmente la causa puede obedecer a un tema más emocional. Encuentro muchos pacientes que frente a situaciones de estrés empiezan a presentar deterioro cognitivo leve, fallas de memoria, de atención, de concentración. Pero ahí te pido un favor, que me le explique bien a los pacientes. Cuando yo le explico a un paciente que tiene, por ejemplo, insomnio o dificultad para iniciar o mantener el sueño, le digo, bueno, el tratamiento, lo primero que se hace es la higiene del sueño. Pero lo que se hace de segundo, que eso está escrito en todos los libros de sueño o de neurología, es la terapia cognitivo-conductual, antes de entrar al tratamiento médico. Aquí estamos cometiendo un grave error en nuestro medio. Estamos dándole tratamiento médico a un paciente que no se ha hecho nada de lo que he dicho anteriormente. Entonces, cuando llegan a mis manos, yo le mando la higiene del sueño, pero a su vez le ordeno la terapia cognitivo-conductual. Explícame a los pacientes, o explícame a mí, porque yo tampoco no sé mucho, ¿en qué consiste esa terapia cognitivo-conductual de una manera muy resumidita? Sí, la terapia cognitivo-conductual nos permite identificar cuáles son esos factores, tanto cognitivos, de pensamiento, esos estilos de pensamiento y de conducta que nos han llevado a desarrollar un problema, en este caso, el trastorno del sueño. Entonces, desde la terapia cognitivo-conductual se lleva al paciente a que identifique cómo está pensando, qué está sintiendo, cuáles son esas emociones que están allí mediando en ese momento, en esa etapa de su vida, y que le pueden estar llevando a no tener un buen sueño, un sueño reparador. O sea, en eso consiste, por ejemplo, el paciente que tiene estrés, que está depresivo, que está angustiado, que está estresado, que está... mejor dicho, tiene como decimos en nuestro género, me estoy asfixiando. Entonces, ahí es donde caen a ustedes, y es a lo mejor que llega el paciente a poderle resolver su problema, ¿no? Porque fíjate que sí, es bien interesante esto que dices, porque ahí se va llevando al paciente a que identifique, a que vaya haciendo una revisión interna. Es que muchas veces el paciente acude buscando una solución afuera, ¿no? Es que díganme qué tengo que hacer, qué tengo que tomar para poder dormir bien. Y resulta que nosotros lo llevamos a mirar hacia adentro. Revisa cómo están tus pensamientos, revisa cómo están tus emociones, revisa tus hábitos y revisa cómo está tu vida, para que a partir de allí puedas identificar cuáles son esos factores que te están llevando a no dormir bien. Dímele, te van a ver muchos pacientes, te van a ver. Pero yo quiero que me lo explique en una manera muy resumidita. ¿Qué le dirías tú a ese paciente que te está viendo, escuchando? ¿Qué consejo le das desde tu punto de vista de neuropsicología
¿qué parte de tranquilidad le das a ese paciente para que no se angustie tanto de que vaya a tener un problema de memoria o de enfermedad? En términos muy resumiditos, ¿qué recomendaciones le das? Siempre les digo a mis pacientes que lo primero que tenemos que revisar es estar tranquilos en que realmente no tenemos algo grave que pueda estar afectando. En la mayoría de estos pacientes no hay una patología realmente de base. Entonces siempre les digo, vamos a tratar de gestionar nuestras emociones. Esa es una recomendación fundamental y hoy en día cada vez es más claro que debemos tener ese manejo emocional y ahí es hacia donde los vamos llevando. De hecho, ya hoy, Fabián, yo no le digo ni siquiera gestión emocional, sino sabiduría emocional, ir un paso más allá. ¿Se mete ahora la inteligencia artificial? Ahora se está metiendo en inteligencia. Ya estuve leyendo sobre inteligencia artificial en el sueño. Así es. No sabes lo extenso que hay, que uno no sabía, oye, lo extenso que hay de inteligencia artificial. Entonces, en los próximos capítulos vamos a hablar sobre inteligencia artificial en el sueño. Entonces, sí, ella va a tener otra segunda oportunidad aquí para que ustedes da duro para mejorarlo. Necesito que ustedes se mejoren de esa parte neurocognitiva. Entonces, vamos a armar un programa de inteligencia artificial basado en los problemas del sueño y la parte de neuropsicología para que mis pacientes y los tuyos aprendan cómo poderse defender ellos mismos. Que no nos busquen a nosotros, sino que se defiendan ellos mismos. ¿Sí? Así es. Eso, vamos a prepararlo después. Y fíjate que es que la tecnología es clave también aquí en este proceso. Y ahora que mencionas la inteligencia artificial, y bueno, y hay muchas otras herramientas tecnológicas, y muchas veces se habla con respecto al sueño, que la tecnología puede ser un enemigo. Ah, sí. Este proceso del buen dormir. Resulta que la tecnología tiene dos caras, ¿no? Por supuesto, un mal uso de la tecnología, el abuso de la tecnología, pues nos puede llevar a empeorar nuestra condición respecto al sueño. Pero la tecnología también tiene sus ventajas. Y hoy hay muchas maneras de estimular también. Mira, hoy también como la estimulación transcraneal, sí, señor, por ejemplo, que tiene ya validado bastante información muy significativa respecto a cómo está incidiendo positivamente en la mejora de los trastornos del sueño. Así es. Y entonces vemos cómo la tecnología, si la tomamos de forma positiva, de la mano, nos puede favorecer también y ser un buen apoyo para superar estas dificultades. Así es. Bueno, lamentablemente, imagínate tú, nos quedamos cortos con el tiempo. Es que yo sé que el paciente que está allá del otro lado díganos más, pero lamentablemente nos quedamos cortos en el tiempo y vamos a tener que hacer otro programa, ¿viste? Claro que sí. Queridos amigos, pues lamentable el tiempo, es corto, pero las cosas se pasan volando. Espero que ustedes hayan comprendido todo lo que le explicó la doctora, que es una de las mejores neuropsicólogas que tenemos en Barranquilla. Imagínense, en la costa atlántica. Entonces, por allá aprovechen todo lo que ella les ha dicho para llevarlo a cabo en eso, lo de la inteligencia artificial, lo que hemos hablado sobre la parte de neuropsicología, todo esto, lo del, ¿cómo es? El aprendizaje que muy bien tú lo has explicado sobre la terapia cognitivo-conductual y muchas otras cositas más que yo les digo. Entonces, yo se las dejo ahí, queridos amigos. Esperemos que hayan aprovechado, que sepan, que nos den un like si les gustó el programa. Y esperamos con la doctora Claudia, inteligencia artificial, vamos a estar preparados para darles esa charla a ustedes. Y queridos amigos, se me olvidaba algo muy importante. La doctora Claudia, imagínense, la doctora Claudia es vecina mía, vecina. ¿Dónde te pueden encontrar mis pacientes y los pacientes tuyos también? Claro que sí, me pueden encontrar en Continental Medical Center, en MedConnect, consultorio 501. Chao, que la pasen muy bien.